Una agencia secreta del gobierno llamada Direct Attack, abreviada como DA, se encarga de usar niñas huérfanas para convertirlas en asesinas de criminales conocidas como Licorice, las cuales usan un uniforme de colegialas para de esa forma mantener la paz en Japón y para la cual trabajan nuestras protagonistas. Así que sentate porque esto es Licorice Recoil. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Tengo que avisar de que este video estará hecho con capturas del anime porque así YouTube no me baja el video, porque ya he tenido problemas con su distribuidora antes y no los quiero volver a tener, ¿ok? Por favor, ten compasión, anime. El anime transcurre en Tokio, donde se encuentra un símbolo de la paz, el cual es una torre de radio casi destruida y crearían una nueva justo al lado. Y nos presentan a Takina Inoue, una chica seria de pelo oscuro quien trabaja para la DEA como Licorice, y junto a otras chicas más estaba en una misión de detener un tráfico de 1000 armas que se fue un poco de las manos porque los traficantes tenían de rehén a una compañera suya y encima desde arriba les dieron órdenes de que no peleen y esperen a Chisato, otra Licorice que estaba de camino, la cual era muy talentosa en su trabajo, pero justo pierden conexión con la DEA debido al mejor hacker de Japón, Walnut. Por lo que Takina fue, agarró una metralleta que tenía cerca y los rebalació a todos. Sí, al parecer no se esfuerza mucho por empatizar con la vida de los demás, no importa si son compañeros o enemigos. Y a pesar de que la otra Licorice haya salido con vida, se ganó una buena piña por casi matarla de parte de Fuki, otra Licorice. Revisaron el lugar y no encontraron las armas y la comandante de la DEA transfirió a Takina por problemática e ignorar órdenes y la mandaron a Liko Reko, una cafetería llevada por un tipo llamado Mika y sus mozas, Mizuki, quien antes trabajaba para la DEA en inteligencia, y Chisato, una mina extrovertida, alegre y con muchas ganas de vivir, y es la Licorice que iba de camino cuando esta se mandó el tiroteo que de hecho cubrieron como una fuga de gas. Pero bueno, el tema es que juntas empezarían a trabajar en la cafetería como Licorice privadas, cumpliendo diferentes pedidos tan duros como cuidar niños en una guardería, venderle café a los yakuzas o ayudar en casos policiales. Y uno de estos casos policiales estaría vinculado con los traficantes a los que se enfrentó Takina, porque resulta que una mujer se había sacado una foto 3 horas antes del tiroteo en el mismo lugar, donde casualmente al fondo se veían a los traficantes, por lo que estos empezaron a acosarla y amenazarla de muerte para que borre la foto, y le pidieron a nuestra Licorice protagonistas que le hagan de guardaespaldas, así que quedaron en pasar la noche juntas las tres, y efectivamente, la siguieron, por lo que Takina le dice a esta mina que se adelante dejándola sola para usarla como carnada, y cuando estos la atraparon, empezar a disparar a matar, otra vez, a lo que Chisato le dice, ¿qué haces? ¿Sos boluda? Así no se hacen las cosas, primero, encárgate del dron a no sé cuántos metros de distancia que apenas se puede ver desde donde estamos nosotras, y yo me encargo de estos tipos, y así, con balas no letales, los dejó inconscientes, los ató, y los limpiadores, los encargados de limpiar los desastres de la DEA, se los llevaron. La mina esta está a salvo y todo perfecto. Si no fuera porque el dron le llegó a grabar las caras y era un dron de este tipo, Shinji, un tipo que se muestra como un hombre de negocios con mentalidad de tiburón, el cual trabaja en el Instituto Alan, una organización encargada de buscar genios que sufren obstáculos como la pobreza o enfermedades graves para asistirlos de forma gratuita. Pero como ya se dan una idea, es solo una máscara para las cosas malas que hacen, porque a cambio, estos deben cumplir una misión para ellos. Y este tipo, después de supuestamente matar al hacker Walnut porque consiguió uno supuestamente mejor llamado Robota, se va a festejar tomando un café a Liko Reko, porque sí, tal parece que es un cliente habitual y amigo de los de la cafetería. Pero bueno, el caso es que el mismo Walnut no está muerto, sino que les pidió ayuda a nuestros cafeteros de confianza para que le hagan de guardaespaldas para poder escapar del país pagándole una millonada, y como por la plata baila el mono, obviamente aceptaron, y tal parece que los del Instituto Alan se enteraron de esto, así que Shinji, como dije, ahora tiene un nuevo hacker que se cree mejor que Walnut y estaría a cargo de liderar el escuadrón de mercenarios para matarlo definitivamente. Chisato y Takina le harían de guardaespaldas al hacker, que iría disfrazado de ardilla para esconder su identidad, y a su maleta, porque es muy importante según dice, se cagarían a tiro con los mercenarios, y donde nos enteramos de que Chisato es una prodigio porque puede ver la trayectoria de las balas esquivándolas. Sí, está rotísima, pero que también valora la vida incluso de sus enemigos, y se puso a asistir a uno de los mercenarios mientras Takina avanzaba con el hacker, pero es entonces cuando el mercenario, para devolverle el favor a Chisato por tratarlo, le dice que detenga a Takina porque van directo a su muerte. Pero antes de que ésta pueda detenerlos, el hacker sale y cachapium, muerto. De esa forma, Chisato se deprimió porque no pudo salvarlo, y cuando iba en la ambulancia, este se levanta, se saca la máscara y es Mizuki. Al parecer el hacker les pidió que se haga pasar por él para que la mataran a ella, y este disfraz de ardilla era prueba de balas, así que está perfecta. Pero ¿dónde está el hacker? Te preguntarás. En la maleta. Esta mina, o más bien, esta niña, es la mejor hacker de Japón, Kurumi, quien ahora se quedaría a vivir en la cafetería a cambio de ayudarlos en su trabajo. Por otro lado, Shinji, para festejar su victoria pensando que pudo deshacerse de Walnut, se fue a festejar tomando un café a Liko Reko. Sí, otra vez. Si tan solo supiera que el hacker está al otro lado de la pared. Pero bueno, como Kurumi se encargaría de ayudarlos en su trabajo, intentarían buscar la forma
forma de reconocer a través de esta foto al que dirige todo el tráfico de armas, mientras que Chisato y Takina vuelven por unos chequeos de Chisato al cuartel de la DEA, donde las viejas compañeras suyas tratan mal a Takina y donde conoció a su reemplazo, Sakura, porque sí, ya la reemplazaron, cosa que la desmotivó un montón, y como esta mina es una engreída, terminaron haciendo un simulacro de 2 contra 2, donde como Chisato es una prodigio capaz de esquivar las balas, descartó a una y Takina le devolvió la piña a la otra ganando el simulacro. Tras esto, Takina entendió que no podrá volver a la DEA porque si ya la reemplazaron es obvio que no la quieren de vuelta, esto por más que no haya hecho nada malo, y empezaría a llevarse mejor con Chisato, como cuando esta la vio en ropa interior y vio que eran boxers de hombre, así que se la llevó a comprar ropa y lencería, y irían al acuario donde nos enteramos de que Chisato dejó la DEA porque desde hace tiempo viene buscando a alguien muy importante que le ayudó en el pasado y su única referencia es un collar de la institución Alan, porque sí, a Chisato la institución Alan le ayudó en el pasado. De hecho, el mismo Shinji fue quien la ayudó, aunque ella no lo recuerda, y él no se lo dice porque las normas del instituto no le permiten relacionarse con los pacientes. Pero bueno, por otro lado, los traficantes de armas armaron un tiroteo en el tren subterráneo y nos enteramos de que son liderados por este tipo con afro verde, Mashima, pero no esperaban que en vez de civiles corrientes, en el tren fueran puras licoris, así que después de muchos cachapiún, parecía que inmovilizaron a todos, pero quedaba la cabeza del grupo, quien hizo volar el lugar entero enterrándolas vivas. De ahí, en la tele, lo presentaron como que el tren se descarriló para no generar pánico, y un mes después de esto, la policía estuvo investigando porque se les hacía demasiado raro que una descarrilada haya dejado hasta agujeros en el techo, y encontraron una bala dándose cuenta de que fue algo más que la DEA trata de ocultar. Por otro lado, a Chisato y compañía les llegó una misión, hacer de guardaespaldas de un empresario de afuera que iba a conocer a Japón. Cuando este llegó, vemos que era un viejo en silla de ruedas que hablaba a través de un micrófono. ¡Qué buen cosplay de Stephen Hawking, amigo! Chisato y Takina llevarían al viejardo a conocer lugares turísticos de la ciudad y deberían cuidarlo de este tipo, de Silent Shin, o sea, el silencioso Shin, un asesino conocido por no hacer ruido al trabajar y con el que trabajó tiempo tras Mika. Y entre medio nos enteramos de que Chisato tiene un corazón artificial el cual no late, el cual le fue otorgado por el Instituto Alan y por eso es que tiene el collar. El caso es que apareció Shin y entre muchos cachapiún e intentos de asesinar al viejo, Chisato logra acercarse y cachapiún y cachapiún, muerto. Bueno, no, porque ella no mata, pero justo llega este viejo y le pide que lo mate porque ese es el verdadero trabajo que tenía para ella. Pero esta dice que no porque valora la vida de todos, a lo que al viejo lo matan. Sí, al parecer, este viejo no era el supuesto empresario que venía de afuera a conocer a Japón, sino que ese viejo empresario nunca existió. Era toda una mentira, eran los padres disfrazados. El tipo este era un drogadicto inconsciente que tenían conectado en estado vegetal, y para matarlo simplemente lo apagaron. Y tal parece, estaba siendo controlado por otra persona del Instituto Alan para deshacerse de Shin y hacer que Chisato mate. Controlaban al fiambre con una silla de ruedas a control remoto y veían todo con una cámara que tenían sus lentes hablando a través del micrófono. Pero bueno, pasan qué cosas, supongo, qué sé yo. Al final Shin no muere, sino que se aclararon las cosas y se va, mientras que por otro lado a las licoris parecían estar matándolas una por una. El mafia quiso volar el tren subterráneo para robarle los celulares, llevárselos a Robota para que este pudiera hackear la DEA, pero como este no podía y Mashima ya se estaba hartando hasta el punto de amenazarlo, lo terminó convenciendo de que fuera por Chisato, y esta, tras enterarse de todo lo que venía pasándoles a las licoris, empezó a vivir junto a Takina, y pensando que reconocían a las licoris por el uniforme de colegiala, se puso un poncho para que no la reconozcan, pero en realidad no era por los uniformes, sino que tenían fotos de la que asistieron en el tiroteo del inicio y de ella por la del dron que Takina disparó cuando hacían de guardaespaldas. Pero bueno, el caso, fueron por Chisato y esta obvio no se iba a dejar matar sin dar pelea. Le disparó en la frente a Mashima y cuando iban a hacer un 1 versus 1, este le escupe sangre en los ojos para que no pueda ver y cagar las sopapos hasta que llega la caballería para salvarla. Takina disparándole a los subordinados de Mashima mientras Chisato escapaba y mientras se iban, hicieron explotar el auto al que iba a subirse el del afro verde mandándolo a volar, pero estos acontecimientos solo hicieron que el mafias se interesara todavía más en Chisato, porque siente que están al mismo nivel, así que le pidió a Robota que le investigara. Por otro lado, Chisato y Takina estaban dibujando a Mashima para poder encontrarlo, pero digamos que el arte no es el punto fuerte de ninguna. Y encima, cuando vuelve a la cafetería, ve de reojo un mensaje para Mika de que alguien quería hablar sobre el futuro de ella, así que convenció a los demás de seguirlo para ver qué tramaba, pensando que la mandarían a la DEA de nuevo. Pero cuando llegan con identificaciones falsas hechas por Kurumi, ven que la persona con la que iba a encontrarse era Shinji, así que dieron por hecho de que era una cita, porque sí, al parecer son o eran pareja. Pero cuando se estaban yendo, Chisato escucha por parte de Shinji como este le decía a Mika sobre el corazón que le dieron a Chisato, haciendo que ésta, al enterarse, se acerque feliz porque es a él a quien ha buscado por tanto tiempo, pero este no se alegró. Debido a lo que ya te comenté sobre que no puede relacionarse con los pacientes, Mika trata de convencer a Shinji de que no le haga nada a Chisato, de que la deje libre, porque resulta que una vez que el paciente se relaciona con los del Instituto Alan, este paciente debe morir. ¿Por qué? Ni idea, son reglas. Al día siguiente en la cafetería, llegan Fuki y la otra para mostrarles a Chisato y Takina un video para que reconozcan a Mashima, porque resulta que fue con sus seguidores
seguidores armar un tiroteo en una comisaría dejando un mensaje retando a Chisato, porque tal parece que el día que la torre de radio fue atacada y destrozada, Mashima estaba ahí ayudando con su superaudición, pero fueron todos derribados por una sola niña, Chisato. Así que como último recurso hicieron explotar la torre y así es como esta se volvió el símbolo de la paz. Pero solo este la recordaba a ella porque ella no tiene ni idea de que él estuvo ahí. Así que un día fue a visitarla a su departamento donde contó eso de la torre, de que él también es un prodigio ayudado por Alan y le dice que el instituto ese no es como ella cree, que no son buenos, que en realidad hacen cosas malas. Y como estuvo ignorando las llamadas de Takina, esta fue a buscarla encontrándose con Mashima, por lo que este escapó y acordarían que si no le responde rápido a las llamadas, iría a buscarla no importa dónde esté. Volvieron a la cafetería donde Takina se encargaría de administrar la plata del negocio. Es un postre que parecía una cagada recién hecha que popularizó la cafetería y luego Chisato debería ir a hacer unos chequeos generales por el corazón artificial, pero en vez de la doctora habitual fue atendida por la asistente de Shinji, la cual la dopó para luego enchufarle cables al pecho para hacer cortocircuito en su corazón evitando que este pueda volver a cargarse. Como tampoco le respondía Takina, esta fue a buscarla haciendo que la enfermera asistente de Shinji escapara y una vez Chisato despierta le dicen que solo le quedan 2 meses de vida. Si no se mueve mucho, porque si lo hace le quedaría menos. De ahí la llaman de la DEA para darle una cámara de fotos que años atrás le pertenecía y seguido pedirle que vuelva a trabajar con ellos para capturar a Mashima, porque se enteraron de que le quedan 2 meses de vida así que quieren aprovecharla antes de que palme. A lo que esta dice que si dejan que Takina vuelva a la DEA, lo pensaría, así que le mandan a la cafetería una solicitud de reingreso, donde Mika cuenta cómo conoció a Chisato y su historia. Resulta que era una niña prodigio capaz de esquivar proyectiles desde muy chica y disparaba sin problemas, pero tenía un problema en el corazón, que con suerte le haría aguantar medio año más de vida. Shinji, quien parecía estar en pareja con Mika en ese entonces, dijo que él podía aplazar su muerte con un nuevo corazón artificial listo para usarse en humanos, el cual le daría unos años de vida más hasta que sea adulta, pidiéndole a Mika que cuando esté hecho, que se encargue de cuidarla porque ahora la verían como su hija. Y el día de su operación, Chisato se encontró a Shinji, a quien reconoció como su salvador, le sacó una foto con la cámara que le dio la comandante, pero debido a que se relacionó con él y las reglas lo impedían, este se marchó no sin antes decirle que tiene una misión muy importante, pero no le dijo qué misión, a lo que esta da por hecho que su misión es convertirse en salvadora como él, y por eso valora tanto la vida de los demás. Luego de eso, la última vez que Chisato lo ve es justo antes de la operación. Una vez despierta, Mika le da una caja con regalos de Shinji, los cuales tenían el collar y una pistola con la que debería cumplir su misión, ser la asesina perfecta. Pero después de eso, pasaron los años, Chisato se olvidó de Shinji y este volvió a aparecer como un simple amigo de Mika, y el resto ya lo sabemos. Pero desde que Chisato se enteró que él ayudó, este no volvió a aparecer. Kurumi, al escuchar la historia, dice que este tipo es el que estuvo atrás de ella tratando de matarla, que si quieren buscar alguna forma de ayudar a Chisato, primero deberían llegar a él, y como está relacionado con Mashima, lo mejor sería aceptar la propuesta de la DEA de que Takina se una para la misión, para encontrar a Mashima, quien también es un prodigio ayudado por los Alan, y de ahí verán cómo le hacen. Por lo que Takina se lleva en un último paseo a Chisato para en la noche avisarle que volverá a la DEA. Se despiden y de ahí su primera misión fue ir a tratar de atrapar y matar a Mashima. Para esto consiguen su ubicación en un barco en el puerto, pero cuando llegan, este no estaba. Hablando con él a través de una videollamada, este empieza a hablar sobre el equilibrio de la ciudad y que se encargará de acabar con los que dañan a la misma diciendo que son justicieros cuando en realidad no lo son, y haciéndolas pensar que se va a cargar a la nueva torre de radio que construyeron como hizo en el pasado. Así que todas se pondrían en marcha para ahí. Mientras que Chisato dice que sería mejor cerrar la cafetería. Kurumi planearía irse a Alemania, Mizuki planearía irse con un tipo de otro país que conoció por internet, y mientras estas se iban al aeropuerto, Mika le contaba a Chisato sobre el verdadero plan del Instituto Alan y para qué le ayudaron realmente, diciéndole quién es realmente Shinji, poniéndose a llorar pensando que esta lo rechazará, pero esta le agradece por permitirle elegir su vida en vez de obligarla a matar. Seguido de eso, llegan 2 llamadas, una de parte de la DEA solicitando que ella asista porque este tipo, que creo que es el comandante de los Lily Bells, que es exactamente lo mismo que las Licorice pero hombres, le dijo a la comandante de la DEA que usa Chisato para la misión antes de que algo malga sal, y por eso la llamó, pero le dijo que no asistirá a la misión porque por otro lado también le llegó una llamada de Mashima con una foto de Shinji diciendo que ella no debe asistir a la misión porque si no lo mata. Así que fue a salvar a Shinji para escuchar toda la historia sobre su misión de vida por parte de él, dejando su celular en la cafetería. Mientras que en la reunión de las Licorice sobre la misión, Takina, al enterarse de que no pueden contactar a Chisato, fue a buscarla pero no la encontró en la cafetería, así que no le quedó de otra que seguir con la misión porque si sigue ignorando normas volverán a despedirla, pero justo la llama Kurumi, quien una vez subió al avión, estuvo investigando y encontró otro corazón en posesión de Shinji, el cual podría salvar a Chisato. Se bajó del avión, fue a buscar a Mizuki y se dirigirían en un helicóptero hasta donde estaba Chisato, que sería en la vieja torre de radio destruida
destruida donde realmente se encontraba Mashima, así que Takina iría a ayudar a Chisato, pero si Mashima está en la vieja torre, ¿por qué mandó a las Lycoris a la nueva? Para que estas cuando llegaron a lo más alto se encontraran con un montón de cadáveres con limpiadores eléctricos. Robota hackeó todas las televisiones de la ciudad para decir toda la verdad. Contó todo sobre las Lycoris, dijo que las armas que consiguió en el tráfico del inicio las escondió a simple vista por toda la ciudad para que se rebelen contra el país, que les miente ofreciéndoles una falsa paz, y después expuso a las Lycoris que se encontraban en la torre de radio junto a los cadáveres como diciendo: ven, tengo razón, son asesinas. Por lo que la gente enloqueció y se puso en contra de las Lycoris, y encima los limpiadores estos tenían explosivos, así que explotaron junto a ellas, pero no murieron. Bueno, no todas, pero ya no podrían bajar, así que esperarían órdenes. Pero ¿de quién van a esperar órdenes? Si debido al doxeo de las Lycoris, el comandante de los Lilibel, que sigo sin saber si eso no es el comandante de ellos porque no lo mencionan, pero bueno, el caso es que este dijo que mandaría a los Lycoris machos a matarlas porque como ya las doxearon, no pueden seguir viviendo. Por otro lado, Chisato llegó a la vieja torre de radio, encontró a Shinji, pero así como lo encontró, también lo perdió de vista porque justo llega Mashima apagando todas las luces y cerrando las ventanas, impidiéndole ver a Chisato para darle una paliza, haciendo que pierda hasta su mochila. Y si te preguntas cómo es que este tipo puede ver, no ve, sino que escucha porque tiene super audición. El tema es que Chisato se enfrentaba a él como podía porque no lo podía ver, hasta que de la nada llega Takina al rescate, rompe la persiana de la ventana haciendo que entre luz. Chisato consigue llegar hasta Mashima, le dispara al lado de las orejas para aturdirlo, le disparan con sus balas de goma para inmovilizarlo, lo atan y seguido de eso van a buscar a Shinji, el cual empieza a preguntarle a Chisato si mató a Mashima, haciéndola darse cuenta de que todo lo que le dijo Mika era verdad, de que este tipo solo la quiere para matar, de que no aprovecha todo su potencial, de que tiene que usar balas de verdad cambiándoles las de su arma, a lo que Takina, quien escuchó todo, se enoja empezando a dispararle, exigiéndole el nuevo corazón, por lo que este dice que el corazón que salvará a Chisato ahora lo tiene él, y que si lo quiere, que debe morir él para que ella viva. Obvio esta se niega a matar, así que Takina dice que lo matará a ella para salvarla, y es entonces cuando llega el asistente para enfrentarse a Takina y pasan un montón de cosas, como que empujan a Takina haciendo que esta esté por caerse, Chisato intenta salvarla y para evitar que la detengan, usa las balas de sus pistolas hiriendo a Shinji, y al final, estos terminan escapando. Chisato y Takina están bien y las pasarían a buscar con un Mimizuki en un helicóptero para luego llevarlas hasta la otra torre para salvar a las Lycoris, las cuales recordemos que corren peligro porque estaban llegando los Lycoris machos, y para salvarlas, Kurumi le dijo que pusieran en el sistema de la torre un pendrive para tener acceso a toda la red para hackearla como Walnut, demostrando a la Robota que no solo no murió, sino que expuso su ubicación como hacker para que fueran a arrestarlo, para después decirle a toda la ciudad que se trataba todo sobre un evento llamado Lycoris, que no se preocupen, que fue todo montado, y la gente como es hueca de mente, se lo cree. Sí, pero ¿qué van a hacer con las 1000 armas que esparcieron por toda la ciudad? Esas no son de juguete, pero bueno, ya habiendo calmado a todos, los Lilibel se retiran, las Lycoris son salvadas, y cuando están por bajar, la mochila de Chisato cae enfrente del ascensor, por lo que esta se baja para recuperarla, y es entonces cuando llega Mashima disparándole a las Lycoris del ascensor, las cuales se cubren con un escudo de sus mochilas, pero antes de que puedan hacer algo, el ascensor se cierra empezando a bajar dejando a Chisato sola con Mashima, y como diría Luisito, ahora sí viene lo chido, porque se harían un 1 vs 1 entre los dos hasta morir, porque es lo que quiere Mashima, pelear contra la única persona que le hizo sentir miedo, y para motivarla, activó el cronómetro con el tiempo que falta para que la bomba que puso en la torre explote, pero en medio de la pelea el corazón de Chisato empieza a fallarle, así que Mashima, siendo un tipo considerado, dice que sería mejor que se tomen un descanso, se tomarían unos refrescos, hablarían sobre lo que él quiere es ayudar a los más débiles, y que desde su punto de vista no está haciendo nada mal, hasta que ya habiendo descansado vuelven a pelear. Y por otro lado en el ascensor, vemos como Mashima había llegado a herir a Sakura, y que el mismo ascensor se detuvo debido a un apagón. De la DEA les dijeron que usen la energía de emergencia para bajar, pero Takina prefirió ignorar las órdenes como de costumbre, fue a ayudar a Chisato, y cuando llega donde esta estaba en su duelo a muerte con Mashima, ve como este le dispara a Chisato en el hombro cuando estaba por detener el contador, el cual termina cayendo en el ventanal del piso y Chisato lo agarra tirándolo junto a ella. Tras la caída, el cristal empieza a romperse mientras esta le dispara repetidas veces al pelo verde, causándole terror hasta que finalmente el cristal se rompe y ambos caen al vacío. Bueno, solo Mashima cae porque Chisato fue salvada justo por Takina. Y por otro lado, donde estaba Shinji escapando con su asistente, vemos cómo llega Mika para darle una paliza a la mina, y a su exnovio moribundo, mientras lloraba, lo mata para quitarle el corazón, el cual no sé si es que realmente se lo puso a él o lo tenía en el maletín. Es la única duda que me quedó, la verdad, pero bueno, el tema es que después de esto, para hacer más creíble la historia de las Lycoris para la ciudad, hicieron una especie de póster promocional del evento, y las armas, uff,
las armas, empezarían a hacer una búsqueda para recuperarlas a todas, donde algunos de los civiles que consiguieron una, tal parece que están enloqueciendo un poquito porque piensan usarlas. Nos enteramos de que Majima sigue vivo, pero está hecho mierda, y por otro lado, todos extrañan a Chisato. Pero tranquilos, no murió, tranquilos, sino que se fue a una isla sin internet una vez le trasplantaron el nuevo corazón, y Takina fue a buscarla gracias a la mina del inicio, esa que se sacó la foto donde estaban atrás los traficantes. Bueno, resulta que fue con su pareja a la misma isla que Chisato, se sacó una foto con él y atrás estaba la prota. Me sorprendería que esta mina no termine encontrando de casualidad alienígenas, duendes o algún otro ser de dudosa existencia, como un resumen mío de One Piece, por ejemplo. El caso es que después de encontrarse con Chisato, Takina le da una caja que tenía el collar de ala en el cual venía junto con el corazón. Esta lo tira al mar demostrando que ya no necesita aferrarse a él para vivir, y luego se va con los de la cafetería a montar el negocio en Hawái. Y así termina el anime. No sé si será que hacen una segunda temporada, no sé si queda contenido para más temporadas, la verdad. No me leí el manga o lo que sea que tenga porque pueda seguir la historia, pero si llegan a sacar algún día la segunda season, la pienso traer, así que suscríbete. Báñense. Chao.